A ver, ¿qué es lo que tenían que hacer? Y eso lo vamos a corregir y entre todos lo vamos a hacer. Yo les voy a dar les voy a crear una carpeta de Google Drive, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí programación laboratorio. Ya, listo. Voy a crear una carpeta, ya, Excel. Bien, en ese link que les voy a enviar en la carpeta Excel, por favor ingresen. Les estoy enviando el WhatsApp. Vamos a ver, compartir. Ya, todos van a tener eh, derechos de editor, ¿ya? Vamos a ver, programación. Todos van a tener derechos de editor. En esa carpeta, en la carpeta Excel, por favor, todos suban sus trabajos, excepto el señor García Edwin. A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces todos, por favor, suban sus trabajos en la carpeta que les acabo de enviar. Vamos a ver, vamos a hacer un trabajo colaborativo en la carpeta Excel, ¿no? Entonces aquí les voy a esperar. Inge, Dígame. se, se suben de la... Bueno, vamos a seguir un poco con Excel, viendo un poco de las funciones especiales de Excel. Habíamos visto ya tablas, manejo de datos en tablas, ¿no es cierto? A través de filtros, un poco de tabulaciones. Una de las cosas que nos va a servir muchísimo en Excel es poder manejar los gráficos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ya una tablita de Excel y tenemos datos, ¿no es cierto? Podemos sacar promedios, podemos sacar medias. Si nos metemos un poco a estadísticas, ¿no es cierto? Podemos sacar diferentes datos significativos que nos van a servir. Sin embargo, una de las cosas que nos van a servir para representar nuestros datos son los gráficos, ¿no? Entonces, para los gráficos nosotros tenemos esta parte de aquí, ¿no es cierto? De los gráficos. Entonces, toda esta parte de aquí. Vamos a intentar poner algunos gráficos que nos van a servir, ¿no? En la clase anterior habíamos usado este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ver. Entonces, para esto vamos a primero a definir dos datos, ¿no es cierto? X y Y, como que fuera un plano cartesiano. Ya van a ver ustedes de qué se trata. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Voy a poner números aleatorios entre 0 y 100. ¿Ya? Y voy a poner, déjenme ver, vamos a ver cuántos voy a poner. Vamos a poner 20 datos. 20 datos, ¿ya? Vamos a poner 20 datos aleatorios. Me gustaría que fueran haciendo conmigo. Me avisan si es que me están siguiendo, ¿ya? Entonces voy a poner 20 datos aleatorios entre, entre 0 y 100, ¿ya?
20 datos aleatorios entre 0 y 100. Y aquí voy a poner igual datos aleatorios, pero en este caso voy a poner datos aleatorios entre, voy a reducir un poco, entre 20 y 30, ¿ya? Datos aleatorios entre 20 y 30. Listo. Listo, ¿ya? Hasta ahí me siguen. Entonces lo que estoy generando son datos, ¿no es cierto? Que obviamente estos datos pueden surgir de, si ustedes están haciendo una tesis de un banco de pruebas, ¿no es cierto? Pueden surgir estos datos. Ahora, estos datos de aquí los voy a copiar, ¿no es cierto? Para que ya no estén saltando, porque cada vez que yo doy un enter por acá, si ven cómo se cambian los datos, entonces para que eso no esté pasando, lo que voy a hacer es tomar estos datos y los voy a pegar, pero ya ninguna, sin ninguna, sin ninguna fórmula, ¿no? Ahí están solo los puros datos, ¿ya? Lo siguiente que voy a hacer es a ordenar estos datos. Entonces aquí voy a ordenar de menor a mayor. ¿Ya? De menor a mayor, miren. Ahí tengo los datos de menor a mayor, ¿verdad? Tengo los datos de menor a mayor, entonces tengo X y Y y tengo 20 datos. Listo, supongamos que estos son datos random, son datos de una temperatura, supongamos, ¿ya? De una determinada, de un determinado sensor, de una determinada temperatura, entonces yo quiero determinar estos datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Si son datos random, si son datos, son tomas de algún sensor y yo quiero ver la tendencia o quiero ver cómo se comporta este sensor, ¿no es cierto? Hay un gráfico que me sirve para eso. Entonces, miren, ustedes pueden encontrar aquí, miren cómo pueden encontrar, ¿no es cierto? Los datos de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo aquí datos, ¿sí, Nayeli? Inge, ¿cómo era que le puso que se pongan de menor a mayor? Allá, usted le señala, ¿no es cierto? Y en esta parte de aquí, en inicio, dice ordenar y filtrar. Entonces aquí pone ordenar de menor a mayor. Gracias, Inge. Ya, muy bien. Entonces, miren, aquí yo tengo, ¿no es cierto? Miren, aquí yo tengo estos datos, ¿verdad? Estos datos. Y yo voy a suponer que X, ¿no es cierto? No es X, sino es tiempo. Yo puedo decir esto es tiempo, ¿no es cierto? Tiempo. Y voy a decir que es tiempo en minutos. Tiempo en minutos, ¿ya? X es tiempo en minutos. Y Y es un valor de temperatura. Y Y es un valor de temperatura. Entonces, valor de temperatura, vamos a poner aquí en grados centígrados o grados Celsius, ¿no? Así es grados Celsius. Aquí no es este, no. ¿Alguien sabe cómo sacar el símbolo de grados? Bueno, en grados centígrados, ¿ya? Esto está en grados centígrados. ¿Listo? Entonces tengo el tiempo en minutos, ¿no es cierto? Entonces yo estoy tomando desde este punto, ¿no es cierto? Desde 7 minutos comenzó a marcar, ¿verdad?
hasta los 94 minutos, ¿verdad? Tengo lectura, ¿ya? Tengo lectura los, desde los, eh, desde los 7 minutos hasta los 94 minutos. Entonces aquí yo ya puedo ver cómo se comporta, ¿no es cierto? Cómo se comporta mi gráfica. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Miren, es bastante interesante lo que yo puedo hacer con esta gráfica, porque yo aquí puedo cambiar el estilo, perdón. Es aquí. Ya, aquí está. Perdón. Entonces yo aquí puedo poner, por ejemplo, los puntos, ¿no es cierto? Miren los puntos de la temperatura, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Ya, puedo poner los datos, ¿no es cierto? De esta forma. Entonces yo puedo representar mis datos como yo quiera representarlos, pero una de las cosas más importantes que yo puedo hacer, estamos en... Ya, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, con esto, es generar, si es que yo quisiera, es generar una tendencia, miren, yo puedo generar una tendencia, no sé si vieron aquí en esta parte de aquí, me permite generar una función, es decir, una recta media, ¿no es cierto?, para ver cuál es la tendencia, ¿no? Y miren, en este lado me da la opción de la recta, ¿no? Miren, la opción de la recta, ¿sí se dan cuenta? La opción de la recta. Entonces yo tengo aquí la ecuación de la recta, tengo la recta que es una tendencia que me indica que la temperatura está variando, pero va comenzando a descender, ¿no? Si es que yo tomo otra vez estos datos y yo digo que yo quiero que esto está variando entre 30, ¿no? Entre 20 y 25, ¿no es cierto? Miren cómo va cambiando, ¿no? Miren cómo cambia, ¿no? Miren cómo cambia. Y si es que a esto voy a quedarme con estos datos, ¿no es cierto? Voy a quedarme con estos datos, ¿ya? Y los voy a ordenar, ¿no es cierto? Los estoy manipulando un poquito, la idea es... Miren, esto los manipulé un poquito para que se parezca un poco más para que se parezca un poco más a un sistema, ¿no?, de medición de temperatura. Voy a suponer que yo estoy enfriando algún horno, ¿no es cierto?, con algún tipo de ventilador, entonces la temperatura comienza a descender, ¿no es cierto? No desciende de forma tan lineal por alguna razón, ¿no es cierto? No desciende de forma tan lineal, pero miren cómo después de un tiempo ya comienza a descender, ¿no es cierto?, hasta quedarse en 20 grados, ¿no? Entonces, ahorita sí, miren, la recta sí me indica cómo desciende la temperatura, ¿no? La tendencia de la temperatura. La recta me indica la tendencia de la temperatura, ¿ya? Entonces, esto es eso que acabamos de ver son tomar puntos dispersos,
¿no es cierto? Y darles un sentido o darles una explicación, ¿ya? Darles una explicación, ¿ya? Shift 4. Shift 4 es para grados centígrados. Vamos a ver, Shift 4. No, no me sale, ¿no? Bueno, a mí esto me sirve, por ejemplo, cuando yo veo sistemas de regulación automática o sistemas de control, ¿no es cierto? Y justamente hablo acerca de la temperatura. Nunca los puntos van a ser tan exactos, ¿no es cierto? Shift y el botón de grado. A ver, Shift y el botón de grado. Vamos a ver. Ese no es, ¿no? ¿Cuál es el botón de grado? El... No, a mí no me sale, pero le voy a copiar de aquí, ¿ya? Ahí va a salir. En todos los teclados no tienen los mismos comandos, ingeniero. Sí, lo que pasa es que no me deja copiar. A ver, seleccionar. Veamos si se deja copiar. No, no se deja copiar. Bueno, no importa. Pero cuando yo tengo lecturas de algún sensor, ¿no es cierto? Esto me sirve muchísimo. Ahora, aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una forma o varias formas de hacer esta regresión, ¿no es cierto? En este caso tenemos una regresión lineal. Nosotros podemos hacer obtener una función exponencial o una función logarítmica o una función parabólica, ¿no es cierto? Una función parabólica. Entonces, en este caso, a mí, como yo tomé puntos de dispersión, ¿no es cierto? Estos puntos de dispersión simplemente lo trazó en una tendencia, en una recta, ¿no? Pero vamos a intentar sacar esto en una función, ¿no es cierto? Es decir, vamos a intentar que una función matemática describa este comportamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos otra vez aquí, ¿no es cierto? Y venimos acá. Y a ver, ¿dónde está? Se me perdió. A ver, espérenme un ratito. No es aquí. A ver. Espérenme un ratito, se me acaba de perder ese. A ver. Sí, Denis. Ingeniero, para agregar el gráfico hay que seleccionar las celdas que uno se va a trabajar. Ya. Pero, ¿qué cosa? ¿Agregar el gráfico? Sí, sí, no, le estoy preguntando que cómo agrego el gráfico ahí. Ya, sí, El para compute. agregar gráfico yo selecciono las celdas, ¿no es cierto? Y aquí selecciono qué tipo de gráfico yo quiero agregar, ¿no? En este caso yo agregué este de aquí. Obviamente ustedes pueden agregar cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, pueden agregar bueno, a ver, este de aquí, estos gráficos donde dice dispersión, estos gráficos van a tomar
estas dos columnas como que fueran X y Y las van a dibujar en un plano cartesiano. Esos gráficos de acá, ¿no es cierto?, van a tomar estos datos, los datos de esta columna, como datos, ¿cómo se llama? Datos separados de estos datos de acá, es decir, no como un plano cartesiano, sino como datos separados, ¿no? Entonces ustedes pueden, miren, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el azul, es una serie y el tomate es la otra columna, ¿no? Entonces, miren cómo tenemos dos variaciones diferentes. Vamos a borrar este gráfico. Entonces señalamos la tabla y ponemos insertar. En este caso estamos en estos gráficos de dispersión. Lo que quiero es, bueno, lo que quiero es que espérenme un ratito. Se me perdió Aquí está, ya, aquí está. Miren, lo que les decía, no, perdón. Aquí yo tengo línea de tendencia, ¿no es cierto? Tengo la forma lineal, tengo una forma exponencial, tengo una forma extrapolar. Todo esto son regresiones lineales, ¿no es cierto? La media móvil, ¿no es cierto? Todo esto me va a dar, todo esto me va a dar la mejor, pues la mejor función matemática de cómo se está comportando los datos que yo tengo, ¿no? En este caso puede ser un sensor, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo elegir qué tipo de función yo quiero elegir, ¿no es cierto? En este caso yo lo voy a dejar lineal porque yo mismo la modifiqué para que se vea así, ¿no? Entonces la voy a dejar lineal. Ahora, por ejemplo, si yo quiero determinar la frecuencia, ¿no es cierto? Con la que estas líneas, ¿no es cierto? Aquí tengo ya una línea de cómo funciona, cómo está comportándose la temperatura en el tiempo, ¿verdad? Ahora, si yo quiero determinar la frecuencia que se repite, con la que se repite una medida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, digamos, 25 grados, ¿no es cierto? 25 grados, ¿con qué frecuencia se repite? ¿25 grados con qué frecuencia se repite? ¿Qué se les ocurriría, ¿no es cierto? Para contar la frecuencia de los 25 grados. Entonces, por ejemplo, hay una fórmula que se llama contar sin. Contar sin. Esto es igual a 25. Perdón, aquí ya. Eh, ¿Qué dice? Hay un problema en la fórmula, intenta. A ver, espérense un ratito. ¿Por qué no sale? A ver, vamos a ver, ¿por qué no me sale? Pero vamos a ver. Contar sin
entre 2 puntos, 25. Ahí sí. Ya, ha sido con doble comilla, ¿no? Contar sí. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 25, voy a bajar de 25 a 20, 24, ¿no es cierto? 23, 22, 21 y 20, ¿ya? Entonces pongo la misma. Bueno, aquí se está moviendo un poquito. Aquí cuento sí vale 24, ¿no es cierto? El siguiente cuento sí vale 23. ¿No es cierto? El siguiente cuento sí vale 22. Y ese cuento sí vale 21. Y ese cuento sí vale 20. Entonces miren, ahí tengo una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces estos son grados centígrados. Bueno, no me sale, ¿no? Estos son grados centígrados. Y esto es, en cambio, frecuencia. ¿Ya? Entonces aquí tengo esta tablita. Y miren, esta tablita, ¿no es cierto? Esta tablita de frecuencia ya no me sirve una representación de este tipo de gráficos, ¿no? Este tipo de gráficos me sirve cuando yo tengo datos de un sensor, para ver cómo se comporta en el tiempo, para sacar una función o una regresión lineal a través del tiempo. Pero cuando yo tengo una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Como esta de aquí, la que me sirve, ¿no es cierto? Es cualquiera de estos gráficos de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo señalar toda la tabla, ¿no es cierto? Y puedo coger, por ejemplo, este gráfico de aquí, ¿no? Miren, este gráfico de aquí tipo pastel, ¿verdad? Y en ese gráfico tipo pastel, yo puedo seleccionar, por ejemplo, miren, los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces yo digo, tengo un porcentaje de, a ver, no estoy seguro que esto, vamos a sacar aquí en porcentajes. En porcentaje esto sería igual a esto dividido para 20 o multiplicado por 100 y dividido para 20, ¿no? Que es el valor total, sería el 25%. Vamos a ver si esto coincide ya, pero no estoy tan seguro que coincida. Y vamos a ver. Entonces, este es el porcentaje con el que se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, 25 grados se repite 25%, 24 se repite el 20%, 23 el 10, 22 el 10, 21 el 10 y 20 el 25%. Entonces, solamente quiero comprobar eso, ¿no? Entonces pongo aquí, pongo este gráfico y voy a poner este de acá. Vamos a poner, no coinciden los porcentajes, ¿no? No es, en realidad no es el gráfico que a mí me sirve. Entonces, en este mismo voy a coger, por ejemplo, este gráfico de aquí, que es el que tenía planeado ponerles. Por ejemplo, aquí sí me sirve, ¿no? Y solamente voy a ponerlo así. Entonces, aquí
Vamos a poner seleccionar datos, ¿no es cierto? Justamente en el eje y vamos a poner agregar y vamos a agregar este de aquí para que aquí se ponga, a ver, espérense un momentito. Ya, ya, este de aquí ponemos editar, lo seleccionamos y ahora sí, miren. Entonces, ahora sí me representa, este dato sí me representa, ¿no? Entonces, este dato, ¿no es cierto? Es una tablita de frecuencia, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí frecuencia de temperatura, frecuencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, ¿cuántas veces, el número de veces que se repite la temperatura de 25 grados es 5, de 24 es 4, de 23 es 2, de 22 es 2, de 21 es 2 y de 20 es 5 otra vez, ¿ya? Igual puedo coger diferentes tipos de forma, ¿no es cierto? En este caso voy a coger esta forma de aquí y vamos a cambiar la paleta de colores, ¿no? Vamos a poner un color amarillo. Ya, aquí, ese color amarillo, ¿no? Entonces, miren, lo que acabo de hacer me representa la frecuencia de la temperatura, ¿no? La frecuencia de la temperatura. Ahora, si yo quisiera sacar esto en porcentajes, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo harían ustedes? Sacar lo mismo, pero en porcentajes. Miren, lo único que tengo que hacer, ¿verdad? Para representar en porcentajes, en ese caso, es seleccionar esta columna y esta columna, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los porcentajes. Entonces pongo insertar y aquí sí pongo gráficos, ¿no es cierto? Y puedo seleccionar cualquier tipo de gráfico, cualquier tipo de gráfico tipo pastel, ¿verdad? Y ya va a depender de lo que cómo yo decida, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, vamos a ver si es que entonces, miren, aquí no se está dando a conocer, ¿no? ¿Por qué me sale así el gráfico? Porque está mal seleccionado los datos, ¿no? En este caso me toca cambiar la selección de datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a eliminar, vamos a quitar y vamos a agregar, ¿no? Entonces vamos a agregar primero que todo estos datos de aquí. Que no se agregaron. Bueno, sigamos agregando. Seleccionar datos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es que está pasando aquí? Ya, vamos a ver. Otra vez vamos a poner aquí, vamos a seleccionar datos. ¿Cierto? Tengo estos datos, no los quiero. Vamos a agregar datos. Vamos a tomar estos datos. Voy a coger frecuencia, es el nombre de la serie. Y vamos a tomar estos datos de aquí. Ya, ahora sí están, ¿no? Y vamos a agregar. A ver, espérense un ratito. Vamos a modificar, dice nombre de la serie. Vamos a poner este de aquí. Frecuencia, ¿no es cierto? Nombre de la serie frecuencia. Y vamos a agregar. En realidad no. Bueno, ya, aquí.
Ahí está, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí, que es, miren, el 25, ¿no es cierto? 25 grados tiene un 25% de repetitividad, ¿no es cierto? Se repite en un 25%. 24, ¿no es cierto? Se repite en un 20%. 23 en un 10, 22 en un 10, 21 en un 10 y 25 en un, perdón, 20 en un 25%, ¿ya? Entonces, miren, esos son los gráficos que yo puedo utilizar, ¿no? Son los gráficos más significativos. Y cuando yo mueva estos gráficos, que por cierto, vamos a mover estos gráficos, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí otra vez la fórmula para mover los datos y ustedes vean cómo se va a ir moviendo estos datos. En este caso voy a mover los datos desde 15 hasta 25. Desde 15 hasta 25. Miren cómo se mueve, ¿no? Miren cómo todo cambió. No sé si ustedes se pueden dar cuenta cómo cambió todo, absolutamente. Voy a hacer otra vez, a manipular otra vez los datos para que parezcan un poco más reales. Miren, datos reales, ¿no? Miren, comenzó en 25, ¿no es cierto? Vamos a suponer en 25 grados centígrados, temperatura ambiente, y comenzó a enfriar. Un sistema de refrigeración posiblemente se comporte así. Comenzó a enfriar de esta forma, ¿no es cierto? Tuvo pequeñas variaciones, pero yo ya tengo aquí, primero que todo, una función, ¿no es cierto? Una función que me indica cuál es mi tendencia, o sea, cómo se va a comportar en el tiempo mi sensor, ¿no? O mi sistema. Después tengo acá cuántas veces se repite la temperatura de 25, se repite 3 veces, las de 24 se repite una vez, las de 23 3 veces, las de 22 una vez, las de 21 2 veces y la de 20 una vez. Y lo mismo en porcentajes, ¿no? Miren cómo todo cambió. Y así es como yo puedo realizar gráficos, ¿no es cierto?, de los datos que yo ya tengo. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está todo entendido? ¿Sí? Por el momento sí, profe. Sí, algo. Listo. Muy bien. Eh, Bien, eso sería con respecto a lo que son gráficos, ¿no? En realidad, cuando yo tengo estos otros gráficos de aquí, por ejemplo, este gráfico de acá, ¿no es cierto? Es el mismo gráfico tipo pastel, ¿verdad? Por ejemplo, o no es el mismo gráfico, tiene la misma función del gráfico tipo pastel, por ejemplo, este gráfico de aquí, ¿no es cierto? Eh, pero es en forma de dona, ¿no? Pero es la misma lógica de un dato tipo pastel. Vamos a ver otro gráfico más, ¿no es cierto? Vamos a ver estos gráficos de aquí. Estos gráficos de aquí, en cambio, bueno, este es un gráfico de cotizaciones, ¿no? Ese gráfico no nos va a permitir, ¿no es cierto? Ese gráfico no nos va a permitir, no nos va a permitir hacerlo con esto, porque estamos con otros datos. Este es un dato de superficie, ¿no es cierto? Posiblemente no lo vamos a utilizar, y un dato radial, ¿no es cierto? Eso es un dato también de superficie, pero tipo radial. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a elegir los datos? Eh, tenemos que nosotros discriminar qué tipo de datos nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí, en este punto, nosotros tenemos datos que se deben representar en un plano cartesiano, porque están transcurriendo a través del tiempo.
hay variaciones en el tiempo, entonces tenemos que representarlos en un plano cartesiano. Pero estos datos de aquí ya son datos porcentuales, entonces en